Vamos a comentar la obra literaria más importante del filósofo y dramaturgo alemán Goethe, titulada Fausto. En la primera parte dice: la vida humana hácela con fuerza, que aunque todos vivimos, casi nadie la conoce y por esto es que interesa. Algunos han dicho que la mayoría no vive, sino que simplemente existen. Es lo que dijo Oscar Wilde. También José Ingenieros dijo que muchos nacen, pocos viven. Los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio como cera fundida en el cuño social. El mundo está lleno de mediocridad, como se sabe, y justamente por eso es que esta mayoría no conoce realmente lo que es la vida. Y se refiere a eso esta frase cuando dice que como nadie conoce la vida, por eso es que tanto les interesa. O sea que si supieran lo que realmente es la vida, no estarían detrás de ella a cada instante buscando estímulos, placeres y deleites, como si quisieran llenar un vacío interior, con cosas del exterior, cosas materiales. O sea, aquella persona que en realidad conoce la vida, que es sabio, sabe que no hay que estar detrás de cosas superfluas y aprovecha el tiempo desarrollando su espíritu, cultivándolo en contraste a aquel que se dedica al deleite material, exterior. La vida propia del ignorante, que como no conoce la vida, corre tras ella a cada instante y así le interesa bastante. Pero también se podría interpretar de aquí que aquellos que realmente conocen la vida no les interesaría en absoluto si supieran lo que realmente es, a tenor del pensamiento de Schopenhauer, en la cual la vida es sufrimiento constante y perpetuo. En ese sentido uno preferiría quizás el suicidio, como hacían por ejemplo varios discípulos de Platón en la antigüedad. Cuando leían sus obras, varios en realidad se lanzaban al precipicio, puesto que Platón prometía que el alma librado del peso del cuerpo encontraría la dicha y la verdadera libertad. Puesto que para Platón, como para muchos sabios antiguos, el cuerpo es la cárcel del alma. De manera que este sería un extremo, digamos, no interesarse en absoluto en la vida después de conocerla, de saber lo que realmente es, y decidir irse de ella, salir de ella, de esta dimensión. Otros llaman a esto iluminación, la cual no se logra en este caso mediante el suicidio, sino mediante la meditación. Pero bueno, volviendo al libro de Fausto, dice después: ay Dios, el arte es largo, pero nuestra vida corta. Qué difícil es obtener los medios con los que ascender hasta las fuentes. Antes de haber llegado a la mitad del camino, uno, pobre diablo, habrá de morirse. La vida es corta, sin duda, para saberlo todo. Es imposible en una vida común y corriente, con la duración normal, con tan poca duración, uno puede abarcarlo todo y llegar a la perfección. Por eso dicen que no existe la perfección, no en esta vida, no en este tiempo que se tiene para cultivar el interior. Claro que volviendo a la experiencia de los grandes sabios, sobre todo de la antigüedad, como dije, la iluminación, por ejemplo, esto sería llegar a una especie de perfección. Dicen que los platónicos llegaban a ella una que otra vez. Plotino, por ejemplo, dicen que lo hizo, al igual que Porfirio, incluso Jámblico, que son los neoplatónicos, y así otros grandes sabios. Pero bueno, estamos hablando de extremos. En cuanto a una persona común y corriente o ligeramente superior, digamos, no podría pues llegar a saberlo todo, a comprender la verdad absoluta durante la vida. Podría acercarse sin duda, que es lo que decía justamente Aristóteles, que uno puede acercarse cada vez más a la verdad, conocerla en partes, pero nunca llegar a ella de manera total y clara, que es lo que también sostuvo Descartes. Y ambos eran grandes pensadores e intelectuales, y ellos no pudieron, aún así están muy por encima de los seres humanos promedio. La mayoría pues que somos pobres diablos, moriremos en el camino, sabremos lo básico o un poco más que lo que sabe la mayoría. Mucho más tal vez, pero nunca demasiado, nunca tanto como para estar en otro nivel, en un nivel muy superior. Pero bueno, esto también es algo, no hay que menospreciarlo, ya que la mayoría, la inmensa mayoría, no llega a ningún lado en este caso de la sabiduría, a casi nada o a nada. La mayor parte de su vida se mantienen ignorantes, salen de la vida tal y como entraron en cuanto a conocimientos importantes me refiero. Como decía en el libro más antiguo del hinduismo, los Upanishads, el ser humano que no resuelve los problemas de la vida y abandona este mundo como los perros y los gatos, sin comprender la ciencia de la autorrealización, es un hombre avaro. Avaro, puesto que se ha dedicado al deleite del cuerpo, al placer exterior, al disfrute externo, no dedicando nada de su tiempo, o casi nada, al cultivo del alma, escatimando su tiempo para ocuparlo todo en empresas materiales. Ha sido avaro, pues, consigo mismo, con su alma, al cual no le ha dedicado nada, no le ha dado nada. Luego dice Goethe: solo merece la vida y la libertad aquel que tiene que conquistarlas todos los días. Quiero ver una multitud así, vivir en una tierra libre con un pueblo libre. Entonces podrá decir en ese instante: detente, eres tan bello. Así la huella de mis días no se perderá en los eones. En el presentimiento de esta gran alegría, disfruto ahora del instante supremo.
La libertad pues no es algo regalado, no es algo estable que uno recibe, que uno tiene que reafirmarla día a día, al igual que la vida. Hay que ver nomás a la naturaleza, se ve ahí pues que los animales tienen que sobrevivir a cada instante, cazar o comer, cuidarse de los demás, de los depredadores. Entonces tienen que ganarse su existencia a cada momento y también su libertad al escapar de los que quieran apresarlos. Es absurdo, pues, que en un lugar haya muchas personas que tengan la libertad asegurada, sobre todo la libertad, como también la vida. Podrían tener la vida, pero no la libertad, como por ejemplo la tenían los esclavos. Hoy, sin embargo, siguen siendo esclavos, solo que a diferencia de antes, ahora se creen libres. Solo son libres aquellos que luchan por la libertad. Solo fueron libres aquellos que lograron derechos sociales, reconocimientos, aquellos que protestaron, que murieron peleando. Ellos fueron libres realmente. Los que heredaron esos beneficios sin hacer nada en realidad no son libres o no lo serían al igual que los que lo ganaron, que fue a los que les costó realmente. Y saben lo que es la libertad. Se les puede llamar libres a ellos, a los que lucharon, no a los que heredaron esos logros. Uno tiene pues que luchar para mantener ese beneficio, esa libertad, por aquello que se logró, que se conquistó, para mantenerlo, si no, se pierde con el tiempo. Cuando dice que quiere ver una multitud así, una multitud realmente libre, justamente se refiere a una multitud que luche por su libertad, por vivir con justicia. El Estado, los poderosos, no les regalarán nada. Necesitan, pues, las personas, el pueblo, derramar sangre para lograr grandes cosas. Es lo que ha demostrado la historia. Solo un pueblo luchador puede llamarse realmente libre y es realmente bello, como dice, admirable. Mas esto sucede poco, mucho menos en esta región, los países sudamericanos, latinoamericanos. Pocas personas se atreven a morir por su patria o a arriesgarse. Como individuos quizás algunos sean algo, pero como país son nada. Y cuando digo como individuos me refiero obviamente al aspecto material, ya que espiritualmente es todavía menos frecuente. El individualismo es una cosa y la individualidad es otra. El individualismo es de muchos, la individualidad es de pocos. Los países, pues, los pueblos en su mayoría están rendidos por culpa del individualismo. Luego dice, devuélveme entonces ese tiempo en el que yo estaba aún en formación, cuando nacía siempre un manantial de cantos que salían en tumulto, cuando la niebla me velaba el mundo y los brotes prometían milagros, cuando cortaba las 1000 flores que llenaban todos los valles de riqueza. No tenía nada y sin embargo nada me faltaba, el anhelo de verdad y el placer por la alucinación. Devuélveme el empuje desatado, la profunda y dolorosa alegría, la fuerza del odio y el poder del amor. Devuélveme mi juventud. La juventud es algo único sin duda, es algo en un sentido perfecto, ya que es el mejor tiempo para hacer todo lo que uno pueda proponerse. Sin embargo, la mayoría se propone cosas erróneas o inútiles para el universo, para el total, me refiero. Y sus actos no tienen ninguna relevancia al final. Tiene la fuerza, la mayor fuerza que tendrá en toda la vida, pero le falta sabiduría. Era el joven el que quería saber la verdad, conocer. Buscaba la justicia, soñaba con cambiar el mundo y no solamente en palabras, sino que muchos iban a la acción. Estaban llenos de ganas de vivir, puesto que eso es la vida, la euforia del espíritu, el anhelo de justicia. Luego después, con el paso del tiempo, uno se resigna o se olvida de estas cosas, al menos la gran mayoría. Se adapta al mundo. Esta es sin duda la mejor época, por eso habla del empuje desatado, la fuerza del odio y el poder del amor. Tanto el odio cuanto el amor son grandes móviles para lograr grandes cosas. Sobre todo el odio, que es lo que mueve más a las masas. El odio contra lo perverso, contra lo injusto. Platón decía que había que tener repudio, asco a lo malo para realmente amar lo bueno. El joven de hoy, sin duda, desperdicia el tiempo. En vez de moverse y actuar teniendo la potencia para cambiar el mundo, están distraídos con cantantes, con famosos, con películas, con deportistas, con fútbol, con entretenimiento, con ruidos, disque música, fiestas y diversiones, drogas, pornografía, en fin. Todo eso hace que el joven esté prácticamente debilitado, controlado, plenamente dominado, sin energía, agotado, para no hacer nada y que todo siga como está, que se mantenga la injusticia global. Luego también dice, no es que, como se dice, la vejez nos haga niños, sino que nos alcanza siendo aún auténticos niños. Obviamente quiere decir esto que la inmensa mayoría, como dijimos antes, no maduran ni siquiera estando viejos, sino que se van casi como llegaron. Entonces, mentalmente siguen siendo niños en conocimientos, en autorrealización, en conocerse a sí mismos. Definitivamente no saben quiénes son ni siquiera cuando están a punto de irse, ni siquiera en la vejez, puesto que como dijo Sócrates y varios sabios, lo más difícil, lo más complicado es conocerse a sí mismo. La mayoría mantiene su soberbia y su terquedad hasta la muerte, su inmadurez, y por eso siguen siendo aún auténticos niños. Después dice, basta ya de palabras, vengan actos. Mientras se dicen cosas lisonjeras, puede hacerse algo de útil. Al grano, hechos, que es lo que importa.
¿Qué nos media tanto charlar de inspiración? Lo que importa, pues, son los actos, no las palabras, la poesía como aquí se diría, sino lo que uno pueda hacer, no la inspiración, sino lo que ello pueda lograr. Pero aquí se refiere obviamente a las palabras, a las bellas palabras, que pueden gustar y encandilar a muchos, distraerlos de alguna manera, entretenerlos, que es para lo que muchos buscan la filosofía y los conocimientos, para saberlos y presumirlos, no para aplicarlos. Estaría mal, pues, en este caso, puesto que lo que importa es lo que se practica en la vida, con lo que has aprendido. O sea que si uno aprende algo y no lo aplica es mera distracción. Como decimos aquí, es lo mismo que saber de fútbol o de cine, que son cosas vacuas y frívolas. Igual sería pues que uno sepa muchas teorías filosóficas o científicas y que no aplique ninguna en sus actos diarios. Sería mero entretenimiento filosófico. Y entretenimiento filosófico no es propiamente filosofía. Luego hace un comentario más adelante, dice: había una rata en la despensa que solo comía grasa y mantequilla. Tenía una panza tan lustrosa como la tuvo el buen doctor Lutero. La gordura de Lutero es conocida, pero bueno, esto solo me hace recordar que mucha gente hoy en día tiene esa panza, que hoy se ha vuelto muy común y corriente en muchas partes del mundo. A la gente pues no le importa ya su apariencia, y en realidad no tiene por qué importarles, porque es algo exterior. Aquí siempre decimos eso, que lo exterior no importa. Sin embargo, ellos se agarran de eso para seguir tragando porquerías, cosas que les hacen daño, por satisfacer su paladar. Descuidan su cuerpo, y como digo, no se trata en realidad de cuidar el cuerpo, sino de cuidar el alma. Si uno cuida su alma, si uno cultiva su interior, sabrá muy bien que el exterior es un reflejo de ello. Si uno tiene un alma bondadosa, virtuosa, no tendrá pues una barriga desmesurada. Tampoco tendrá como el otro extremo que se fija demasiado en lo de fuera, un vientre esbelto, marcado en donde se noten los abdominales. No, pues eso también es superfluidad, frivolidad. Por último, dice: la preocupación anida de inmediato en las profundidades del corazón. Allí da pábulo a secretos dolores, se mece, inquieta y perturba el plan y la calma. Se cubre constantemente con máscaras nuevas. Puede aparecer como casa y corte, como mujer y niño, como fuego y agua, daga y veneno. Pero sobre todo se estremece lo que no te afecta, y siempre lloras lo que nunca pierdes. En efecto, la preocupación pues a menudo estremece a uno cuando finalmente no llega a afectarle, o uno llora en vano cuando todavía no pierde nada, o cuando todavía no pasa nada. Justamente es una preocupación, uno se adelanta a los hechos. En ese sentido, preocuparse es algo absurdo, ocuparse de algo antes de que pase. Diferente es la prevención. Esto no se hace durante, sino antes de lo que mantiene a uno preocupado. Pero es necio cuando uno, después de haber tomado precauciones, de haber prevenido, persiste en pensar en lo que pueda pasar, cuando ya tomó las medidas correspondientes. A pesar de eso, mantiene su mente ocupada en lo que pueda suceder. Es un absurdo, una necedad, ponerse en la suposición de ¿y si algo malo pasara? Lo malo siempre es posible, y no por pensar en eso dejará de pasar. De lo que se trata es de actuar, y si uno ya se anticipó a evitar las posibilidades de fracaso, entonces ya no tiene nada que hacer.